Bueno, muy bien. Entonces, seguimos avanzando ya prácticamente, digamos que juntando conocimientos, ¿no? Lo de hoy no va a ser tanto de agregar, salvo lo que vamos a ver ahora, que es fundamental esto para ver cómo integramos la herramienta, lugar de raíces, con el diseño de sistemas de control. ¿Mm? Porque hasta ahora ya sabemos que con los sistemas de lazo cerrado, con una ganancia variable, podemos modificar las raíces de la ecuación característica. Y también sabemos que el lugar de raíces es la herramienta que nos permite visualizar cómo evolucionan esas raíces a medida que vamos variando la ganancia. Lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a relacionar las raíces con el lugar de raíces, con el plano complejo, con zeta y omega n. ¿Sí? Con los parámetros de la función de transferencia de segundo orden. ¿Por qué nos interesa relacionarlo con los parámetros de la función de transferencia de segundo orden? Porque de esos dos parámetros, de zeta y de omega n, dependen el sobrepasamiento máximo y el tiempo de establecimiento de la respuesta temporal del sistema, que son dos de los parámetros que normalmente son nuestros requerimientos de diseño. ¿Mm? Normalmente los requerimientos de diseño son error en estado estable, sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento. El error en estado estable se define con el tipo de sistema, o sea, con la cantidad de polos en el origen que tiene la función de transferencia de lazo abierto. Nos queda sobrepasamiento máximo y tiempo de establecimiento. Esos dos dependen de zeta y de omega n. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona eso, zeta y omega n, con el plano complejo y con el lugar de raíces. Entonces, recordando la forma de la función de transferencia de segundo orden, recordamos que el denominador de esta función de transferencia es s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n igual a 0, más omega n. Si lo igualamos a 0, entonces estamos hablando de ecuación característica, y las raíces de la ecuación característica tomaban esta forma: menos zeta por omega n más menos j por omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Hasta ahí debería estar todo sabido. Ahora, vamos a avanzar un poquito. Esta es la filmina que ustedes no tienen. Si representamos un punto cualquiera en el plano complejo, siendo este el eje real y este otro el eje imaginario, un punto cualquiera es la raíz, una raíz de la ecuación característica, ¿sí? Sabemos que el sistema tiene dos raíces. Sabemos que tiene dos raíces, o para simplificar, dibujo solamente una. Esta raíz es un número en el plano complejo. En este caso debe ser menos 0,6 más J04, más o menos. Hay más de dos formas, pero hay dos formas que a nosotros nos interesan para representar este número. Una es como un par ordenado, o lo que yo dije recién, parte real, parte imaginaria. Y la otra forma que nos interesa es como un vector. Nosotros podemos representar esa raíz como un vector que tiene un módulo y forma un determinado ángulo, ¿sí?, con el eje real. El módulo es esto de acá, y el ángulo que nos va a interesar a nosotros es el que forma con el eje real negativo, es este de acá, este angulito de acá. Bien. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, el módulo de las raíces, de la ecuación característica? Recordando que las raíces valen menos zeta
por omega n más menos j por omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, tomarle el módulo a eso es lo mismo que hacer la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y a eso sacarle la raíz cuadrada, por teorema de Pitágoras, si mal no recuerdo. Entonces tenemos la parte real elevada al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Si seguimos operando, acá está todo desarrollado, vamos a llegar a que el módulo de las raíces es igual a omega n. Es decir, que esta línea de acá, que es el módulo de este vector, vale omega n. Y eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo dibujar en el plano complejo semicírculos de radio constante. ¿Sí? Estos son semicírculos de radio constante. Pues, bueno, son semicírculos, así que tienen que tener radio constante, obviamente. ¿Qué comparten todos los puntos que caen sobre este semicírculo? Y que tienen el mismo radio. O sea que las raíces que caigan sobre estos semicírculos van a tener el mismo valor de omega n. ¿Sí? Las raíces que caigan en estos semicírculos van a tener el mismo valor de omega n. Por otro lado, podemos determinar el ángulo de esas raíces de esta forma. Usando el teorema del coseno, a ver si volvemos acá. Vamos a dibujar un poquito más. Acá tenemos un triángulo, ¿bien? Acá tenemos un triángulo. Bueno, eso se supone es una línea recta. Este es un ángulo rectángulo. Este es un ángulo recto. Yo conozco el valor de este segmento de acá. Es zeta por omega n. Y conozco el valor de este segmento de acá arriba. Perdón, omega n. Conozco el valor de este segmento de acá arriba. Es efectivamente omega n. Entonces, yo puedo determinar con estos tres datos cuánto vale este ángulo de acá. Este ángulo al que voy a llamar zeta. Ese ángulo va a ser el arco coseno de la parte real del número, de la raíz, sobre su módulo, que era omega n. Entonces, ese ángulo, fíjense que termina siendo el arco coseno de zeta. Entonces ahora podemos trazar semirrectas que parten desde el origen, formando diferentes ángulos con respecto al eje real negativo. ¿Qué características van a compartir estas semirrectas? Que van a representar un determinado valor de zeta. Como este ángulo, el ángulo que se forma entre el eje real negativo y esta semirrecta, está relacionado con zeta mediante esta fórmula, el valor del ángulo es igual al arco coseno de zeta. Entonces, todas las raíces que caigan sobre estos puntos van a compartir el mismo valor de coeficiente de amortiguamiento relativo. Por lo tanto, van a tener el mismo sobrepasamiento. Me vuelvo un par de filminas. Este ángulo que hemos dibujado acá
ese angulito tiene el valor de arco coseno, o sea, coseno a la menos 1. Tiene que haber una forma más prolija de hacer esto. De zeta. Bueno. Ese mamarracho que ven ahí es zeta. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hemos visto ahora? Hemos visto que podemos determinar en el plano complejo lugares, regiones que comparten el valor de omega n y que comparten el valor de zeta. ¿Mm? ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué va a servir eso? Bueno, para diseñar compensadores, básicamente. Nosotros habíamos dicho que entre los requerimientos de diseño estaban el sobrepasamiento máximo, MP, y el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Yo quiero que mi sistema responda con tal sobrepasamiento y con tal tiempo de establecimiento. Las fórmulas están por ahí dando vueltas. Entonces, a partir del sobrepasamiento, a partir del valor de sobrepasamiento deseado, yo voy a encontrar un valor de zeta. Y ese valor de zeta va a significar que voy a seleccionar alguna de estas rectas. Y con ese valor de zeta y el tiempo de establecimiento, yo puedo determinar un valor de omega n. Acabo de dibujar el negativo también. Yo puedo determinar un valor de omega n. Y ese valor de omega n lo puedo representar en el plano complejo. Por ejemplo, este de acá. Los puntos donde se cruzan la semirrecta que representa zeta y el semicírculo que representa omega n indican la posición que tienen que tener las raíces de la ecuación característica para que se cumplan estos dos requerimientos que hay acá. Entonces, ¿cómo voy a usar esto? ¿Cómo voy a usar esto como herramienta de diseño? Bueno, voy a dibujar sobre este gráfico el lugar de raíces de mi sistema. Supongamos, lo voy a hacer con otro, voy a tratar de hacerlo con otro color. Supongamos que nuestra función de transferencia de lazo abierto es tal que tiene solamente dos polos, uno en menos 0,2. Perdón, voy a elegir otro color porque este no lo veo. Uno en menos 0,2 tiene un polo en menos 0,2 por acá y otro en menos 0,8 por acá. Si dibujamos el lugar de raíces de este sistema, va a terminar siendo una cosa más o menos así. Una semirrecta de acá hasta acá y luego, bueno, no hay control Z acá. Oh. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que pueda. Para ahí y para allá. Ese es mi lugar de raíces. Este era zeta. Vuelvo a dibujar omega n. Bueno. Vuelvo a dibujar omega n. Y los puntos donde zeta y omega n cruzan al lugar de raíces son los puntos donde tengo que ubicar las raíces de la ecuación característica
del sistema de lazo cerrado para cumplir con los requerimientos. Entonces, en este punto, tengo que averiguar, o sea, lo que tengo que hacer ahora es averiguar qué ganancia le tengo que dar al sistema para que las raíces se posicionen en ese punto. O sea, ¿cuánto tiene que valer K para posicionar las raíces en este punto? Una raíz ahí y la otra raíz acá. ¿Mm? Es muy importante notar que el lugar de raíces nos muestra cuáles son las posibilidades que tiene nuestro sistema, cuáles son los posibles valores que puede tomar nuestro sistema, que pueden tomar las raíces de nuestro sistema. Y por ello nos da una idea de qué sobrepasamiento y qué tiempos de establecimiento va a poder cumplir. O sea, lo que vamos dibujando en el lugar de raíces son todas las posibles raíces o todas las posibles combinaciones a medida que va variando la ganancia K. ¿Mm? Pero es importante notar, recordar que el sistema de lazo cerrado siempre va a tener, en este caso, dos raíces, solo dos raíces. Su valor va a depender del valor que le pongamos acá a la ganancia, ¿no? Y una cosa también importante para notar es que si, por ejemplo, el requerimiento de tiempo de establecimiento genera otra omega n, que vamos a llamarla omega n2, que es, que es más rápida que la omega n original, o sea, necesitamos un tiempo de establecimiento menor. Ahora vamos a estar hablando de un círculo, por ejemplo, como este, un semicírculo como este, ¿sí? Acá también vemos que se aplica un poco el concepto de los polos de, esto acompaña, digamos, Los a polos la dominantes. ubicación de polos dominantes y de polos de sistemas de primer orden, ¿no? Donde a medida que nos alejamos del eje imaginario, la respuesta temporal se vuelve más rápida. ¿Qué pasa en este caso? El punto de diseño, los puntos de diseño serían estos de acá, este y este. Yo necesito que ahora las dos raíces valgan esto. ¿Se puede cumplir con esa condición? No. No, No. no se puede cumplir. Exactamente. Eso quiere decir que este requerimiento de tiempo de establecimiento no lo vamos a poder cumplir. ¿Qué hay que hacer ahí? O se relaja el requerimiento, o se cambia la planta, o se pueden hacer algunos trucos con compensadores, se pueden diseñar compensadores para tratar de cumplir con eso. Se puede dar otra alternativa, que es esta. Otra condición. Omega N3. Un tiempo de establecimiento más relajado. Tenemos más tiempo para que el sistema se establezca, lo que se traduce en un omega n más chico. Supongamos este valor de acá. Ahora los puntos de diseño van a ser este y este. Esos son los puntos deseados. ¿Qué pasa ahora? Se cumple, pero Tampoco mejor. se puede Ah, satisfacer. No se cumple. O sea, si bien es más rápido, no se cumple lo que me están pidiendo. Lo primero que dijiste era lo correcto. Se cumple mejor. O sea, cumplimos con creces el requerimiento. Guarda con esto. Este punto de diseño, estos dos puntos, tienen un tiempo de establecimiento
menor que el que yo puedo conseguir. Y eso es bueno. Quiere decir que mi sistema es más rápido, va a trabajar más relajado que lo que me están pidiendo. A ver, un ejemplo. Supongamos que tenemos que nuestro requerimiento es viajar de acá a Carlos Paz en auto. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el requerimiento? Llegar en 1 hora. El tiempo de establecimiento, o sea, lo que vamos a demorar en llegar, tiene que ser 1 hora. Carlos Paz está a 30 kilómetros de Córdoba, por lo tanto, viajando a 30 kilómetros por hora, nos alcanzaría para cumplir con ese requerimiento. Pero nuestro vehículo puede viajar más rápido. Podemos viajar a 90 kilómetros por hora, a 120 kilómetros por hora. Entonces, ahí podemos tomar dos decisiones. O cumplimos con el requerimiento más rápido, ¿sí? Si viajamos a 120, pongamos 90. Si viajamos a 90 kilómetros por hora, vamos a llegar en 20 minutos, con lo cual cumplimos con creces la solicitud de tiempo de establecimiento de 1 hora. O podemos elegir ahorrar recursos y viajar a 30 kilómetros por hora. Lo podemos relajar a ese requerimiento. En este caso, eso no se puede hacer porque involucraría, no se puede hacer exactamente porque involucraría mover el lugar de raíces para acá, mover las raíces para acá, pero a lo mejor sí, lo que sí se puede hacer es mejorar el sobrepasamiento. Podría decir, bueno, posiciono las raíces acá con un tiempo, fíjense, si posicionamos las raíces ahí ahora, donde las raíces son reales e iguales, no vamos a tener sobrepasamiento y nuestro tiempo de establecimiento aún va a ser mejor que el solicitado. O sea que con este sistema podemos mejorar las dos condiciones, la de sobrepasamiento y la de tiempo de establecimiento. ¿Qué no podríamos hacer? Ubicarnos acá. Porque esto sería lo mismo que decir, quiero que viajes de Córdoba a Carlos Paz en tu auto que puede viajar a 90 kilómetros por hora, quiero que llegues en 5 minutos. No, no puedo. No se puede, hay que cambiar el auto. Claro, entonces los requerimientos siempre van a ser de menor o igual, ¿no? No va a existir caso en que yo necesite que exactamente tenga tal sobrepasamiento o tal tiempo de establecimiento. Sí, por lo general, aunque no se diga, es de menor o igual, menor o Bien. igual. Y eso encima define áreas. Eso en realidad define áreas. Me voy a venir acá porque, a ver, acá, porque esta otra imagen ya está muy rayada. ¿Sí? Pero si yo digo, necesito un tiempo de establecimiento menor o igual a un cierto valor de omega n, ¿sí? Y un sobrepasamiento máximo tal que sea esto de acá. Entonces, y si quieren lo hacemos para abajo, normalmente dibujamos solamente el gráfico superior, porque como las raíces pueden ser reales iguales, reales o distintas, o complejas conjugadas, o imaginarias conjugadas, el eje real es eje de simetría del dibujo del lugar de raíces. Con este omega n y este zeta, estamos definiendo valores mínimos. Si yo logro un omega n, un tiempo de establecimiento menor, o sea, un omega n que crezca, eso está bueno. Y si consigo menor sobrepasamiento, también está bueno. Entonces lo que terminamos definiendo con esos parámetros de zeta y omega n es un área de diseño.
todo lo que entre dentro de esta área está bueno y cumple con mis requerimientos.